Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente la Fundación Milenio ha publicado su informe sobre la economía boliviana 2024 al primer semestre. La Fundación Milenio es un centro de estudio muy reconocido en el país que se caracteriza por publicar estos informes periódicos que siempre se convierten en un elemento muy interesante de información, de análisis y de debate público. Vamos a conversar con uno de sus coautores, me refiero a Luis Carlos Gemios, quien es doctor en Desarrollo Económico, ha sido ministro haciendo nuestro país, asesor de otros gobiernos y también de organismos multilaterales. Luis Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Todo un gusto participar en tu programa y un saludo muy grande para ti y para tu audiencia en el país y en el exterior. Gracias. Luis Carlos, primero, si pudieras presentarnos cuál es el contenido del informe, cuáles son los elementos que ustedes analizan como los principales indicadores del estado de la economía nacional. Eh, Muy bien, bueno, como siempre ha sido tradición de los informes de la Fundación Milenio, el contenido del informe es más que nada un análisis macroeconómico o sobre la macroeconomía boliviana, ¿no? Y por lo tanto cubre o tiene esa visión, aunque entramos también en el análisis sectorial en algunos sectores que son importantes y relevantes para la economía. El informe cubre, como han ocurrido en ediciones anteriores, la parte externa, ¿no? Después la parte fiscal, el sector monetario, financiero, entramos al tema de las pensiones en algún momento y posteriormente analizamos el tema del crecimiento, ¿no? Entonces, hay una barrida completa, diríamos, de los principales sectores de la economía y a partir de eso, del análisis de la evolución de la economía en los años 23 y lo que va del 2024, se realizan algunas propuestas y también alguna perspectiva de lo que nos espera para el resto de este año y también lo que, como te decía anteriormente, qué es lo que se debería hacer, ¿no? En Y en términos ese de manejo diagnóstico macro. que ustedes realizan de la economía boliviana a este primer semestre, en el campo macroeconómico, ¿cuáles son los principales indicadores que destacarías? Bueno, el informe parte del sector externo, que nosotros consideramos, y es así en realidad, que es uno de los sectores, o es el sector a través de los cuales se transmiten los efectos macroeconómicos, los shocks macroeconómicos hacia el interior de la economía. En realidad, al ser Bolivia una economía pequeña y abierta al comercio internacional y a los flujos financieros, depende mucho del sector externo, ¿no? Y en realidad el sector externo ha determinado en gran medida los ciclos económicos por los cuales ha atravesado la economía a lo largo de su historia, ¿no? Por ejemplo, la bonanza externa que tuvimos, en la época de bonanza que tuvimos en los últimos años, ha estado grandemente determinada por los altos niveles de precios de los commodities, ¿no? Entonces, y la desaceleración ocurrió justamente cuando los precios experimentaron una caída. Entonces, el sector externo, analizamos lo que ocurrió con el sector externo el año 2023, se observa una caída importante en las exportaciones y eso se traduce en un mayor déficit en cuenta corriente y ese déficit en cuenta corriente se ha traducido en una pérdida importante de las reservas internacionales ese año, ¿no? Y el mayor déficit en la cuenta corriente, como te decía, se debe a la caída en las exportaciones. Es interesante ver que el año 21 y 22 hubo como una pequeña bonanza en la economía boliviana, por las exportaciones alcanzaron niveles muy elevados, tal vez los niveles más elevados del periodo de post-bonanza. Y eso se debió principalmente a mayores precios. Pero lo preocupante es que a partir de la caída del 2023 es principalmente por menores volúmenes exportados. Y eso se ha dado en básicamente todos los sectores de exportación del país, empezando por la minería, hidrocarburos, es uno de los más críticos, y también el sector no tradicional. En realidad el país
tiene 5 productos que explican el 80% de las exportaciones, que son el oro, el zinc, la plata, los hidrocarburos y la soya, ¿no? Entonces, y el año 2023 han habido caídas en básicamente los 5 productos, ¿no? Entonces, el mayor déficit eh, ha implicado la pérdida de reservas, lo cual ha tenido implicaciones importantes o va a tener implicaciones importantes a futuro. Pero después el informe se mueve al sector fiscal. Sí, Vemos que eso es importante, ¿no? Ver cómo está el sector fiscal de la economía también. claro, el sector fiscal es en realidad uno de los más afectados por la caída de ingresos. El déficit al sector a septiembre del año 2023 llega a un 5% del PIB. Lamentablemente no podemos hacer el análisis para el año completo porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha dejado de publicar las cifras fiscales, ¿no? Eso nos da una idea de cuán deterioradas están las finanzas públicas que no las quieren mostrar, ¿no? Por si estuvieran en buen pie, ¿no? Obviamente tendríamos la información, como ocurría en el pasado, pero no tenemos cifras más que a septiembre del año pasado, y el déficit a septiembre es un 5%. Ahora, todos sabemos que la mayor parte del déficit fiscal del sector público no financiero se genera en los 3 últimos meses del año, porque ahí aumentan los gastos, se pagan los aguinaldos. Entonces, la estimación que hacemos, viendo el financiamiento que recibió el sector público del sector externo e interno, incluyendo el Banco Central y el sector privado, llegamos a una cifra de más de 5.000 millones de dólares de financiamiento, lo que más o menos es un déficit, equivaldría a un déficit de 12,1% del PIB, ¿no? Que es un déficit significativo, es más alto incluso que el año de la pandemia, ¿no? Entonces, y el problema es que también que el sector público, ese déficit, se ha financiado con financiamiento del Banco Central, con financiamiento interno. El acceso a recursos externos para financiar el déficit se ha reducido significativamente, es muy bajo, es 0,6% del PIB para todo el año 2023. Entonces, la mayor parte viene de fuentes internas y principalmente del Banco Central. Entonces, pero el aumento del financiamiento del Banco Central al sector público ha traído como consecuencia la caída de reservas, ¿no? Porque esto el Banco Central y el gobierno lo venían ejecutando esta práctica, ¿no? De financiar el déficit con financiamiento del Banco Central. Es algo que ya se venía ejecutando desde el 2015, pero en ese momento todavía habían reservas, el país tenía reservas, y por lo tanto los efectos monetarios que se creaban a partir de esta práctica del financiamiento del déficit con crédito del Banco Central, la liquidez, el exceso de liquidez que se generaba en la economía, era recogido a través de la pérdida de reservas y por lo tanto, digamos, no había un efecto sobre la estabilidad del tipo de cambio y los precios. Pero esa situación ha cambiado y esa es una de los principales eh, puntos que aborda el informe, es el cambio ocurrido en la forma en la que se ajusta y se va a ajustar de acá en adelante el mercado cambiario, porque antes, si había un exceso de liquidez en la economía, el Banco Central vendía reservas y el tipo de cambio no variaba, ¿no? Que es lo que hemos vivido en los últimos años. Pero a partir de ahora, las reservas del Banco Central han llegado básicamente a un mínimo. Lo que tiene el Banco Central son las reservas en oro, que equivaldrían a las 22 toneladas métricas que la ley del oro le manda al Banco Central mantener en todo momento, y por lo tanto, básicamente las reservas ya no pueden caer, y por lo tanto el mercado cambiario ya no se ajusta a través de cantidades, sino a partir del año pasado a través de mayor depreciación cambiaria, ¿no? Que es lo que hemos visto, si bien el tipo de cambio oficial no se ha modificado, pero sí se observa obviamente el surgimiento
de un tipo de cambio paralelo, que está por encima del tipo de cambio oficial. Es uno de los Luis cambios Carlos, más importantes. mencionabas también el análisis que ustedes realizan tanto sobre pensiones como sobre el sistema financiero. Obviamente, pensiones también tiene relación con ambos, con el sector fiscal, pero también es una importante proveedora de fondos para el sistema financiero. ¿Cómo está la economía en este campo? Bueno, obviamente toda la economía está expuesta a los shocks externos y al manejo o a la falta de ajuste, diríamos, de la economía a los nuevos niveles de ingreso, ¿no? Hay una relación interesante entre lo que es el sistema de pensiones y el sistema financiero. Más o menos un 60% de las inversiones de los fondos de pensiones que en total son de alrededor de 25.000 millones de dólares, están o van al sector financiero, ¿no? En términos de inversión en depósitos a plazo fijo o también en los fondos de inversión. Eh, en realidad, las inversiones del sistema de pensiones en DPFs equivalen a un 46% del total de depósitos a plazos fijos que tiene la banca. O sea, las pensiones son eh, una fuente muy importante de recursos para el sistema financiero y por lo tanto para el sector privado, ¿no? Y eso se ha dado, que bueno, antes el sector fiscal no necesitaba recursos durante el periodo de la bonanza, entonces una buena parte de la inversión de los fondos de pensiones iba al sector eh, financiero. Pero esa situación ha cambiado y ahora en los últimos años se ve que las pensiones o los fondos de pensiones se han invertido más en títulos públicos, digamos, por lo menos en términos de flujo. Obviamente la proporción a nivel total todavía no ha cambiado, no se notan cambios importantes, pero sí un cambio en la tendencia y eso es algo que hay que observar porque también es importante que el sector privado tenga recursos de inversión y que no haya un crowding out muy fuerte del sector público hacia la actividad privada, ¿no? Y que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, si tenemos que el año pasado hemos tenido un déficit fiscal de 12%, el ministro de Hacienda o de Economía, perdón, dijo que estaba alrededor del 11% el déficit fiscal del año pasado, pero a su vez tuvimos un déficit en cuenta corriente de 2,8. Eso quiere decir que el sector privado ha generado un superávit, ¿no? O sea, ahorro menos inversión, un superávit de alrededor de 9% del PIB, ¿no? Entonces, el déficit fiscal está realmente desplazando a la actividad privada, ¿no? Eso puede darse en términos de menor consumo, menor inversión. Bueno, pero y, esos, y esa, ese efecto se da a través entre otros, del sistema financiero y del financiamiento del déficit, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema del sector financiero, lo que se observa que el sector financiero obviamente también ha estado expuesto a la desaceleración de la economía, eh, que es otro de los temas que se abordan en el informe, la actividad económica. Entonces, eso se ha traducido en un aumento en la mora, una caída en la rentabilidad, sobre todo de los bancos pymes, pero también el año 2024 se observa una caída en los indicadores de rentabilidad de los bancos múltiples. Pero el 2023 también ha estado muy marcado por la quiebra del banco Fácil, ¿no? Que ha significado una caída importante de depósitos y de cartera del sistema financiero. En todo caso, es uno de los sectores a los cuales también hay que hacerle seguimiento para ver que se mantenga, digamos, en buena salud dentro de lo que es el contexto macro que se presenta muy preocupante. Y finalmente el informe aborda el tema del crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento el año pasado fue 3,1. Esperábamos que íbamos a tener una tasa de crecimiento de alrededor de 2%, pero el último trimestre el crecimiento se dispara a un 5,1%. Y entonces con eso la tasa de crecimiento de todo el año sube un 3,1%. La explicación es que el 2022, el año
por los conflictos, por el censo y todo eso, hubo una menor actividad en el último trimestre y por lo tanto en el 2023, que donde no hubo conflictos, sí se produce ese salto, digamos, ¿no? Bueno, esa es la explicación. Pero en todo caso, la tendencia es a que la economía, la actividad económica se tienda a desacelerar. Luis Carlos, mencionabas que concluyen el informe con un set de propuestas que ustedes presentan a la opinión pública y a los actores económicos. Y me gustaría si pudieras explicárnoslas, porque normalmente, claro, hay mucho informe de datos económicos, pero pocas luces, digamos, o pocos aportes al debate económico sobre cómo afrontar y superar esta situación económica compleja. ¿Cuáles son las principales propuestas que ustedes realizan? Bueno, en realidad son propuestas también que han estado en el tapete y algunos otros economistas las han abordado. Nosotros tratamos eh, de digamos, apoyar esas propuestas con cifras, con análisis. En todo caso, obviamente hay propuestas de corto plazo, o sea, como para lidiar con la situación económica de deterioro. Eh, Obviamente, si haces un análisis, bueno, que es lo que se hace en todo en el informe de Milenio, de cuál es la principal causa de los desequilibrios que tenemos, por los cuales está pasando, atravesando la economía boliviana, de falta de dólares, falta de diésel, falta de gasolina, carburantes, y desaceleración económica en general. Si es que hay una variable que uno identificaría como la principal causa, es por supuesto el déficit, el elevado déficit fiscal, ¿no? Es algo que se podía haber corregido ya desde hace mucho tiempo, cuando cayeron los ingresos en el periodo de post-bonanza a partir del año 2015, donde se podía haber hecho un programa de ajuste suave, digamos, de soft landing, como se dice, que nunca ocurrió, ¿no? Lamentablemente, y se persistió con esta política de elevado déficit fiscales y financiamiento interno y pérdida de reservas hasta que, bueno, se terminaron las reservas. Entonces, la principal medida, obviamente, la principal recomendación es reducir el déficit, ¿no? Pero además de reducir el déficit, por supuesto, lo que implicaría también es que se debería reactivar la ley del Banco Central, sobre todo en el artículo que se refiere a la prohibición de que el Banco Central financie al sector público, ¿no? Yo creo que ese artículo es clave, ¿no? O sea, recuperar la autonomía, la independencia del Banco Central, y evitar de esa forma este financiamiento eh, que te genera emisión inorgánica, lo que se llama emisión inorgánica de la economía. Ha habido un crecimiento importante de la emisión. Estamos, la relación emisión-PIB en Bolivia está en este momento alrededor de un 22% del PIB. Entonces, comparando el siguiente país en Latinoamérica con emisión PIB, con una relación emisión-PIB más alta es Guatemala con un 8%. O sea, realmente está disparada la emisión. Con la caída en las reservas, los índices de cobertura también se han reducido. Bueno, pero eso es un poco parte del diagnóstico, ¿no? Pero en propuestas, obviamente, reducir el déficit. Y para reducir el déficit habría que abordar tres temas. Uno es el tema del tamaño del sector público, los supernumerarios que hay en la administración pública, lo cual obviamente perjudica, no es, en términos de lo que requiere mayor gasto y mayor déficit, y eso causa problemas macroeconómicos y sectoriales. Pero además que son gente, algunos empleados públicos realmente no se sabe qué hacen en el sector público, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que abordar, va a ser muy difícil, muy penoso posiblemente. Después el tema del subsidio a los carburantes, que el año pasado importamos 3.000 millones de dólares en carburantes y el subsidio a los carburantes llegó a ser 1.800 millones de dólares, o sea, dos terceras partes de las importaciones de carburantes equivalen al subsidio que le da el sector público. Ahora, Bolivia no es el único país que tiene problemas de subsidio a los carburantes. Tú has escuchado seguramente que en el Ecuador se está evaluando este tema. El nivel de subsidios está en alrededor de 3.000 millones de dólares. Es un problema que
que lo están abordando en el Ecuador. Eh, entonces, no es un problema exclusivo de Bolivia. A nivel mundial hay la cantidad de subsidios que se dan al consumo interno de carburantes es elevadísimo. Pero lo que sí se ha determinado, y son estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario sobre este tema, es que la mayor parte del subsidio beneficia a grupos de clases más altas, digamos, medias altas en la sociedad. Y por lo tanto, la recomendación es reducir el subsidio y a los sectores más empobrecidos, que son los que van a también sentir los efectos, por supuesto, eh, compensarles por esas pérdidas de ingresos por los precios más altos de los carburantes, del transporte, etcétera. Y también tener una muy buena política de comunicaciones y explicar bien todos estos temas, ¿no? Y analizarlos y estudiarlos para el caso boliviano. Y el tercer tema, la tercera línea para reducir el déficit es eh, el tema de las empresas públicas también, ¿no? Se han creado indiscriminadamente empresas públicas en el país y las cuales tienen déficit, son deficitarias en su conjunto, en su gran mayoría, están, la mayor parte del déficit se explica por el gasto corriente, cada vez están invirtiendo menos, entonces obviamente la calidad de los servicios que proveen es muy limitada, ¿no? Entonces, son esas tres grandes líneas en la parte fiscal, pero yo creo que es algo que tiene que ser abordado en forma urgente, ¿no? Después Luis hay Carlos, políticas, perdón, perdón, sí, entre las claro. propuestas, ustedes destacan mucho la necesidad de incrementar las exportaciones, algo que creo que, bueno, todos entendemos porque justamente el país está sufriendo por la falta de divisa. ¿Qué hacer en los hechos concretos para incrementar las exportaciones de forma sostenible y poder eh, superar, digamos, la crisis que se está viendo? Eh, bueno, en el sector de las exportaciones tienes como diferentes sectores, ¿no? Y en cada sector posiblemente las recomendaciones son diferentes, ¿no? En el sector de extractivos, de caso de la minería o de hidrocarburos o del litio, necesitas reglas más claras, ¿no? Y que te promuevan la inversión en esos sectores eh, que en otros países han dado resultados importantes, tener reglas claras en la parte fiscal, laboral, tributaria, perdón, laboral, de regulación y de seguridad jurídica, ¿no? Ahora, Bolivia obviamente tiene un problema de reputación porque ha, de alguna forma incumplido con las reglas del juego, no ha mantenido las reglas del juego estables en el pasado y durante los años 90 por las reformas estructurales, los cambios en la parte tributaria y todo eso, llegó mucha inversión al país en estos sectores extractivos, ¿no? En los carburos, ni qué decir, la bonanza de los años 2000 se debe a las inversiones que se hicieron en el sector de hidrocarburos, en el descubrimiento de reservas, la construcción de un gasoducto, el gasoducto de exportación de gas al Brasil. Entonces, nosotros hemos vivido una época en la cual se hicieron cosas que promovieron la inversión en estos sectores. En minería también hubo inversiones bien importantes en Potosí, San Cristóbal, San Bartolomé. Entonces, nosotros hemos hecho algo bueno en el pasado que ha promovido la inversión y que durante los años 2000 y 2010 eh, eh, lo hemos tenido, hemos tenido una bonanza. La bonanza no ha sido solamente por los mayores precios de materias primas, sino porque también nosotros habían inversiones que aumentaron nuestra oferta exportable, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ver muy bien, muy de cerca lo que hemos hecho antes y ver qué se puede mejorar, obviamente, y qué cosas, qué errores no cometer. Pero yo creo que se hicieron cambios importantes en el pasado que nos podrían servir a nosotros como lección de lo que se podría hacer a futuro. Ahora, en el sector de no tradicionales, bueno, sector agroindustrial, como te dije, la soya es el único producto que se destaca entre los sectores no tradicionales. Bueno, ya no, la soya ya no puede ser considerada no tradicional, ya es una exportación tradicional en el país, pero digamos, el caso en el corto plazo, por supuesto,
la recomendación es eliminar todas las restricciones, todas las cuotas que se le han impuesto al sector exportador, no todas las restricciones de que primero tengan que abastecer lo nacional y todo ese tipo de restricciones se deberían eh, eliminar y promover otros sectores, digamos, tomando también como referencia a los sectores que han sido exitosos. Ahora, también el informe aborda el tema del déficit que tenemos en el comercio de servicios, ¿no? Hemos tenido un déficit permanente a lo largo de los años en el comercio de servicios, ¿no? Y los principales rubros en los cuales tenemos déficit son el transporte, eh, después los viajes, pero también hay, por ejemplo, algunos ítems del sector de servicios como maquila o servicios empresariales. Es algo en lo cual nosotros también deberíamos desarrollar una capacidad, porque tenemos un déficit, bueno, nuestras exportaciones están por debajo de los 1.000 millones y importamos como 1.500, 1.600 millones. O sea, eh, promover otro tipo de inversiones en estos sectores que podrían también ayudarnos a reducir la brecha externa, ¿no? En todo caso, promover, te digo, en el sentido de tener reglas claras en todas las áreas tributarias, laborales y reducir la participación del Estado, en realidad. Luis Carlos, bueno, se nos ha ido el tiempo, muy interesante. Entiendo que el informe completo está disponible en la página web de Fundación Milenio para quienes quieren leerlo de forma Sí, íntegra. absolutamente, está, Y está ahí disponible. te agradezco muchísimo por compartir con nosotros estos comentarios. No, un gusto, pues, Oscar, como siempre. Muchas Muchas gracias a gracias. ti por la invitación. Gracias.